Muy buenas noches, me da mucho gusto darle la bienvenida a la tercera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Soy Ricardo Camarena, gracias por su compañía. Y a continuación, un adelanto de la información que esta noche tenemos preparada para usted. Investigan posible reclutamiento del crimen organizado relacionado con 2 de los 5 adolescentes desaparecidos recientemente en la ciudad. Mueren 2 personas en sendos incendios de viviendas esta madrugada. Con retrasos y un impacto en la venta de locatarios, finalmente fueron entregadas las obras de rehabilitación del mercado San Juan de Dios. En Jalisco es obligado sin duda a revisar qué pasa con los jóvenes. De acuerdo con el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, los adolescentes de entre 15 y 19 años cuyo paradero se desconoce ha registrado un crecimiento, mientras que en 2023 se reportaron 115 casos, 2025 cerró con 150 y al corte del 30 de mayo de este año se contabilizan 80 con una tendencia al alza. Y detrás de la desaparición de estos jóvenes llega a estar presente, sin duda, el crimen organizado que a través del reclutamiento, forzado o no, atrapa a los más jóvenes. Esta precisamente es una de las líneas de investigación relacionada con 2 de los 5 adolescentes reportados como desaparecidos recientemente aquí en la ciudad. A una semana de que se reportara la desaparición de 5 adolescentes en distintos municipios de Jalisco, las autoridades confirmaron que no existe evidencia de que los casos estén conectados entre sí. Aunque las investigaciones avanzan de manera paralela, las autoridades explicaron que los jóvenes desaparecieron en diferentes lugares y bajo circunstancias distintas, por lo que cada carpeta de investigación se trabaja por separado. No hay una relación establecida aún entre los casos, es decir, no se está acreditado que las víctimas estén juntas o que se hayan ido juntos o que sean amigos o que se hayan puesto de acuerdo de ninguna manera, puesto que las desapariciones suceden en municipios diferentes. Tenemos, por ejemplo, un caso de Tonalá, uno de Tlajomulco, uno del Salto, 2 de Zapopan. Entonces, geográficamente no están relacionados, son carpetas de investigación individuales que cada una lleva su propio contexto y su propio ritmo de investigación. Cabe señalar que en 2 de los 5 expedientes sí existen indicios sólidos que orientan a un posible reclutamiento forzado, mientras que en los otros 3 esa línea aún continúa bajo análisis. Respecto al reclutamiento, en 2 de estos 5 casos sí nos orienta como una línea de investigación muy probable y muy establecida. En el resto de los casos aún estamos realizando actos de investigación para poder ver si precisamente orienta o no para eso. Las autoridades señalaron que ya revisan cámaras de videovigilancia, realizan entrevistas y mantienen coordinación con otras entidades del país ante la posibilidad de que alguno de los adolescentes haya salido de Jalisco. Actualmente, la Fiscalía mantiene 8 carpetas de investigación activas por desaparición de adolescentes, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a localizarlos. Para Imagen, Nayeli Medina. Y sin duda detrás de cada desaparición, una historia, una tragedia, un contexto en particular. Reclutamiento forzado, condiciones de pobreza, desintegración familiar, y parece que campañas y operativos se han quedado cortos para hacerle frente a este problema, porque lo que resulta evidente es que la delincuencia siempre encuentra nuevas rutas y mecanismos para poder enganchar a todos estos adolescentes. Por cierto, la vicefiscal en personas desaparecidas informó que han identificado patrones de la delincuencia en los que personas dedicadas al reclutamiento forzado en algún momento también fueron víctimas de este delito. Mira, sí es una situación detectada y documentada donde muchas veces la invitación proviene de alguna persona conocida que ya estuvo en ese esquema. Entonces, sí ha sucedido en algunas investigaciones y obviamente también es parte de nuestro trabajo el definir el esquema de responsabilidades penales que puede tener una persona por invitar a un adolescente a este tipo de situaciones. Por cierto, las autoridades alertaron sobre una nueva modalidad de fraude dirigida a familiares de personas desaparecidas en el que presuntos delincuentes solicitan pagos por supuestas pruebas de ADN. Estos sujetos piden
este dinero a través de correos electrónicos acompañados de documentos apócrifos, piratas, por supuesto, que imitan los formatos oficiales. Y aunque este tipo de fraudes solo se ha detectado en el estado de Sonora, las autoridades hacen un llamado a la población para no caer en estafas y recordaron que los servicios del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses son totalmente gratuitos y que en caso de cualquier duda o intimidación hay que reportarlo inmediatamente a las autoridades. Y luego de que en redes sociales circulara información sobre un hackeo a las plataformas de información del CODE Jalisco, en el que se expuso información sensible y fotografías de los beneficiarios de programas deportivos como nombres completos, números telefónicos, domicilios, correos electrónicos, tipo de sangre, contactos de referencia y hasta la instalación deportiva a la que acuden, las autoridades estatales confirmaron que la denuncia formal por este hecho está en proceso para poder iniciar las investigaciones sobre este ciberataque. Respecto del hackeo del CODE, comentarles que en este momento aún no contamos con una denuncia de manera formal interpuesta, pero a través de la comunicación que se tiene con las diversas instancias del gobierno de Jalisco, nos informan que el día de hoy estarían presentando la denuncia correspondiente. Es decir, no habían hasta esta mañana presentado la denuncia, pero con base en la declaración que usted y yo acabamos de escuchar, se confirma que efectivamente el CODE, las bases de datos del CODE Jalisco, sí fueron objeto de un ataque cibernético, con el riesgo que implica la fuga, la pérdida y la exhibición de toda esta información tan sensible. Fue capturado un presunto responsable del homicidio de un prestamista en Zapopan. Fue detenido el primer presunto implicado en el ataque contra un prestamista y su acompañante registrado en Zapopan. Se trata de Brian N., quien fue capturado en el municipio de Tlajomulco durante un operativo conjunto entre la Policía Estatal y la Fiscalía del Estado. De acuerdo con las autoridades, lo anterior se deriva por trabajos de inteligencia, análisis de información y el uso de la unidad de drones, el C2 Móvil Cybertruck y el C5 Jalisco. Los hechos por los que es investigado ocurrieron el pasado 14 de julio sobre la avenida Base Aérea en su cruce con la calle Pera, donde un entrenador de gimnasio de 38 años fue asesinado a balazos. En el ataque también resultó gravemente herido Javier Corona, de 42 años, quien recibió al menos 8 impactos de bala y quien se dedicaba a realizar préstamos. De acuerdo con las investigaciones, las víctimas fueron atacadas cuando se encontraban afuera de un taller mecánico. Tras la agresión, los responsables escaparon en una camioneta roja, mientras que los afectados intentaron huir en una camioneta con placas de Veracruz, la cual terminó impactándose contra la fachada de la base aérea militar. Ese día el sobreviviente declaró posteriormente reconocer plenamente a los agresores, para después ser ingresado de urgencia a un hospital. El detenido fue trasladado al centro penitenciario de Puente Grande en Jalisco, donde permanece en espera de que se defina su situación jurídica. En tanto, las investigaciones continúan para identificar y detener a los demás presuntos implicados en el ataque. Para Imagen, Israel Orozco. Hablemos ahora de incendios que lamentablemente durante las últimas horas en nuestra ciudad arrojan un saldo fatal. Vayamos al primero de ellos. Una mujer de la tercera edad perdió la vida en un siniestro de estas características registrado en su casa, ahí en la colonia Moderna de Guadalajara. Una mujer de la tercera edad murió en el incendio de su casa. Este hecho ocurrió en la colonia Moderna de Guadalajara. De acuerdo con fuentes policiales, el fatal siniestro fue a consecuencia de una veladora. A las 11 de la noche del miércoles, el 911 alertó al Cuerpo de Bomberos de Guadalajara de una casa de la cual salía una espesa estela de humo. Los reportes provenían de viviendas aledañas a Pueblo Quieto, en la calle Privada Inglaterra. Arribamos al punto, era una casa de un nivel, el cual se procedió a hacer una entrada forzada ya que tenía una cadena, se rompió un eslabón con unas cizallas, procedimos a ingresar. La primera búsqueda inicial, encontramos una persona fallecida en un cuarto de 3x3 aproximadamente.
Fuentes de seguridad señalaron que el reporte de 911 fue realizado por la pareja sentimental de la fallecida, así como varios vecinos. El humo que salía de la casa fue motivo para interrumpir el descanso. Las llamas solo consumieron el colchón en donde descansaba Loxisa, de 62 años de edad. Al final el área fue resguardada por los policías municipales, quienes se comunicaron con el personal forense y agentes investigadores. En la cámara, Roberto Vázquez. Para imagen, Humberto González. Y como le decía a usted, este no fue el único caso de características similares registrado durante las últimas horas. Vea el siguiente. Una casa improvisada terminó en cenizas tras sufrir un incendio. En este hecho, un hombre murió en medio del fuego. Minutos antes de las 11 de la noche del miércoles, las líneas de emergencia informaron al Cuerpo de Bomberos Tapatío de una casa cubierta en llamaradas. La vivienda se encontraba en la colonia Lomas del Paraíso. Casi de manera inmediata se movilizaron motobombas y pipas de agua para atender al siniestro. Al arribar, lamentablemente no pudieron hacer nada por la víctima, identificada como un hombre de la tercera edad. Sin embargo, los bomberos lograron rescatar a otra persona que vivía en el sitio, así como 2 mascotas. Ni la mujer ni los perros sufrieron intoxicación o quemaduras de cualquier tipo. El área del siniestro fue resguardada por policías municipales, en lo que llegaban peritos forenses para el traslado del cuerpo a la morgue de la ciudad. Para imagen, Humberto González. Bueno, le hemos informado de diferentes socavones que se han formado aquí en la zona metropolitana. Revisemos esta noche el de la colonia General Real en Guadalajara. Desde hace cerca de 3 meses, lo que comenzó como un pequeño socavón comenzó a crecer sobre la calle Enrique Pérez Arce. Es exactamente entre las calles Aldama y Gómez Farías en la colonia General Real de Guadalajara que está este hoyanco de aproximadamente 1,5 metros de profundidad. Es común que se forme allí. Está exactamente a mitad de la vialidad, lo cual complica el tránsito debido a que los vehículos que vienen por el lado izquierdo tienen que frenar antes de cambiar de carril, lo cual ya ha provocado accidentes. En sí hace como 4 años ya se había hecho y un camarada cayó adentro del pozo. Y ahora que se volvió a formar, con eso que me refiere de que vienen los carros atrás, ¿sí ha habido choques? Pues ese mismo camarada que cayó que hace 3 años volvió a caer por en su moto en el pozo pequeño ese y se tropezó pues. De acuerdo con los propios vecinos, solo acudió la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, revisó y colocó la cinta, pero las llamadas a las dependencias correspondientes son constantes. Hemos hecho reportes y no han venido. Inclusive un vecino reportó, vinieron y checaron, pero hasta ahí nada más. Pero también como pasa mucho tráiler pesado, pues sí se cimbra mucho y tenemos miedo de que se vaya, ahora sí como quien dice, a caer un tráiler o un carro más o menos. Cuando oscurece, el peligro incrementa. De todos modos, o sea, en la noche, todo lo que ve ahí puesto, se lo llevan los carros. El problema es que si un carro pesado pasa, sí pasan trailers y camiones y puede caer, inclusive si no tienen esos costales, los de las motos pueden tropezar y darse un buen golpe. Refirieron que conforme comenzó la temporada de lluvia, el socavón empezó a extenderse. Temen que pueda venirse abajo el concreto debido a que ya está hueco. Por este motivo solicitan a las autoridades que atiendan con urgencia el llamado. Para imagen, Carlos Carrizales. Aunque no estuvo listo para recibir a los turistas durante el Mundial, finalmente hoy fue entregada la rehabilitación del mercado San Juan de Dios. La rehabilitación del Mercado Libertad o San Juan de Dios fue entregada por la presidenta de Guadalajara, Verónica Delgadillo, con una inversión de 37 millones de pesos. Entre lo más notable es un mural de mosaicos que se alcanza a observar desde el segundo piso. El mural multicolor fue realizado por el artista José Dávila, con más de 33,000 mosaicos. Entre las obras también se encuentra la renovación del sistema contra incendios, instalación de un sistema de ventilación y extracción en el patio central, nueva red eléctrica subterránea y remodelación del patio de maniobras. La intervención fue más a fondo porque estuvo a punto de colapsar el patio central. Abajo había socavones de hasta 2 metros, a punto de que se nos cayera uno de los pasillos. Los locales frágiles que se podían caer
en algún momento crítico. Las instalaciones eléctricas también críticas, las hidrosanitarias críticas porque desde su construcción no se le había intervenido al mercado. Acá la opinión de algunos locatarios. Pues un poco molestia, pero pues bien, estuvo bonita la remodelación. El polvaderón, la escarbadera, pero bueno, valió la pena porque añales que no le hacían nada a San Juan. Nos arreglaron todo esto, los lavadores era un caos, aquí había socavones, entonces para nosotros nos benefició. El Mercado Libertad, también San Juan de Dios, fue inaugurado el 30 de diciembre de 1958 y su obra estuvo a cargo del célebre arquitecto Alejandro Son. Desde entonces no se había remodelado. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Bueno, pues ahí tiene usted en pantalla el resultado de esta inversión millonaria realizada a este emblemático mercado del área metropolitana de Guadalajara, un referente también en materia de turismo, cuando menos así se plantea, aunque lamentablemente, y así lo consignaban en este mismo noticiero hace algunas semanas, sus locatarios, pues no estuvo listo para recibir a todo el turismo que llegó a nuestra ciudad con motivo del Mundial de Fútbol. En aquel momento los locatarios lamentaban el retraso de las obras, lamentaban algunas de las intervenciones y por supuesto la caída de sus ventas, el desplome de hasta el 70-80% en los productos que comercializaban. Finalmente la obra, aunque ya pasó el Mundial, bueno, la obra finalmente ya quedó concluida en espera de que se traduzca, en efecto, en una intervención que convenga a los locatarios, que atraiga, por supuesto, a muchos más visitantes y que fortalezca la dinámica económica de este espacio que, como le digo a usted, bueno, es un referente. Antes de despedirnos, mire, le comparto el siguiente servicio social, ojalá usted esté en posibilidad de colaborar. Hilda Patricia Orozco está solicitando donadores de sangre tipo A positivo. Si usted está en posibilidad de colaborar, le invito a comunicarse al teléfono que aparece en pantalla, 33 31 89 02 96. Nos vamos, gracias, buenas noches.